Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos a El Grimorio de Riggs. Esta noche nos juntaremos alrededor de la fogata para analizar uno de los enigmas más curiosos de las últimas décadas respecto al popular eslabón perdido o pie grande. A diferencia de muchas de las supuestas pruebas de la existencia de este críptido, el caso que revisaremos hoy está más que bien documentado, tanto en video como en documentos escritos, y de hecho, el desenlace de esta historia apenas ocurrió hace pocos años. Estoy hablando del caso de Oliver, el tan llamado eslabón perdido, un simio que, clamaban, era un híbrido entre simio y humano, y en su código genético se encontraba la clave para desvelar varias incógnitas que contiene el ADN del hombre, incluyendo la existencia del legendario pie grande. Sin embargo, la historia de Oliver no solo es enigmática, sino que también es muy triste y nos hace cuestionarnos qué hace humano a un humano, y quién es más salvaje, el hombre o un ser inocente que es explotado por una singularidad genética. Abróchate el cinturón y comencemos. Oliver fue un chimpancé y simio artista que llegó a ser promocionado como el eslabón perdido o humancé en inglés, debido a sus rasgos faciales humanoides y a su tendencia a caminar erguido. Humancé es un término utilizado para denominar a un híbrido entre la especie humana y un simio. La palabra es la mezcla de las palabras humano y chimpancé, como habrás notado. Aunque el término fue medianamente popularizado con el caso de Oliver, la verdad es que ya existía desde antes, pues hubo otros casos antes de este, los cuales repasaremos más adelante. Se cree que Oliver nació alrededor de 1958 en el Congo belga, actual República Democrática del Congo. Oliver fue adquirido en 1960 por los entrenadores Frank y Janet Berger, pues el hermano de Frank fungía como guía turístico en el Congo, y encontró a Oliver junto con otros dos chimpancés cuando tenían apenas unos meses de edad y lo mandó a los Estados Unidos, donde Berger y su esposa Janet mantenían un centro de entrenamiento para simios que actuaban en espectáculos y películas en Nueva Jersey. Algunas evidencias físicas y de comportamiento llevaron a los Berger a creer que Oliver era una criatura diferente a un chimpancé, quizá un híbrido de humano y chimpancé. Oliver poseía un rostro más plano, orejas puntiagudas, frente muy amplia, hocico poco pronunciado, poco pelo en su rostro, de hecho casi nulo, y una nariz más pequeña que sus congéneres. Además, caminaba habitualmente en dos patas, nunca sobre sus nudillos. Su comportamiento en general era distinto al de cualquier otro simio y cualquier otro animal que los Berger hubieran cuidado antes. Oliver era capaz de recibir órdenes complejas y ejecutarlas, y prefería la compañía humana a la de otros animales. Mientras vivió bajo la custodia de Frank y Janet Berger, Oliver daba con frecuencia de comer a los perros de la familia y realizaba otras tareas domésticas. Al finalizar el día, se relajaba tomándose una taza de café. Por las noches, se sentaba a ver la televisión, frecuentemente en compañía de uno de sus dos cuidadores. A veces, llegaba incluso a preparar un par de copas para Frank y para sí mismo. Además, nunca buscaba la compañía de otros chimpancés, y cuando se veía obligado a separarse de sus amigos humanos, lloraba. A finales de los 70, el diario Los Angeles Times dedicó un artículo a Oliver, anunciándolo como un eslabón perdido o una subespecie de chimpancé. Cuando Oliver alcanzó la madurez sexual, solo le interesaban las hembras humanas y comenzó a demostrárselo a su dueña, incluso tratando de montarla en una ocasión para aparearse con ella. Por ese motivo, en el año de 1975, la pareja decidió venderlo a un abogado de Manhattan, de nombre Michael Miller, quien estaba obsesionado con el chimpancé. Todos los medios de comunicación competían por contemplar al presunto eslabón perdido. Para entonces, los científicos ya habían informado sobre las pruebas que le habían practicado a Oliver. Miller hizo caso de lo que quería escuchar e ignoró el resto.
En esos momentos, los ejecutivos de la Nippon Television Network, un poderoso canal de Japón, le ofrecieron una pequeña cantidad de dinero, además de financiar los estudios científicos adicionales, entre ellos pruebas genéticas a cambio de retransmitir en exclusiva el resultado de las mismas. A Miller le pareció la oportunidad perfecta para determinar la verdadera naturaleza de Oliver y conseguir de esa manera algo de dinero. Durante 3 semanas, las cámaras de televisión siguieron los movimientos de Oliver, en un banquete vestido de smoking. Un gran anuncio con su imagen situado en el centro de Tokio era visto por miles de personas en las horas de mayor tráfico. Los japoneses cumplieron su promesa. Realizaron el estudio científico y elaboraron un informe. Así, descubrieron que la posición del centro de gravedad se parecía más a la de los humanos que a la de los chimpancés. Sin embargo, según el resto de los parámetros, estaba más cerca de ser un chimpancé. Se estudiaron minuciosamente 40 de sus células y la mayoría parecía indicar la presencia de 48 cromosomas, como ocurre con los chimpancés. Todo parecía indicar que Oliver estaba disfrutando de las atenciones médicas, a juzgar por los abrazos y apretones de mano que repartía por doquier. Sin embargo, según la versión de Miller, no era así. Por ejemplo, para inyectarle un sedante, los científicos le introducían en lo que llamaban una jaula de presión, una especie de caja en la que una de sus paredes empujaba hacia adentro hasta que el animal quedaba totalmente inmovilizado. A Miller le parecía que, lejos de haberlo rescatado de la desagradable vida circense, lo que había hecho era proporcionarle una existencia peor, y que él mismo estaba perdiendo el control. El colmo llegó cuando, durante una rueda de prensa televisada, una joven y atractiva actriz japonesa se ofreció para servir de pareja al animal, permitiendo que el acto sexual se filmara en interés de la ciencia. En 1977, el propietario de Oliver se lo dio a Ralph Helfer, su socio en el pequeño parque temático Enchanted Village, construido en Buena Park, California. Cuando Enchanted Village cerró sus puertas a fines de año, Helfer continuó exhibiendo a Oliver en su nueva empresa, Gentle Jungle, la cual cambió de ubicación varias veces hasta que finalmente cerró en el año de 1982. Cuando regresaron a Estados Unidos en otoño de 1976, Miller entregó, después de haber sido su propietario algo menos de un año, a su querido eslabón perdido, a Ralph Helfer, un entrenador que proporcionaba animales a la industria cinematográfica. La condición que le puso es que debía de cuidar de Oliver de por vida. Helfer trataba a los animales con afecto, comprensión y respeto, en lugar del látigo, el revólver y la silla de domadores de la vieja escuela. Helfer lo recuerda con la siguiente descripción. Sus uñas eran muy largas, como las de una mujer. Pelaba las uvas antes de metérselas en la boca. Los chimpancés orinan en cualquier parte, pero Oliver solo lo hacía directamente en el sumidero de su jaula, permaneciendo de pie y sosteniendo su pene con la mano, como lo haría todo un caballero. No creo que fuese el eslabón perdido, pero algo debió de suceder en la selva. Aquel animal no era ningún chimpancé. En 1977, Helfer regaló a Oliver a un entrenador amigo suyo, Ken DeCrew. Por aquella época, el primate había hecho algunos trabajos ante las cámaras, sobre todo anuncios para la televisión. También intervino en Los animales son la gente más divertida del mundo, un conocido show que dirigía Dick Clark. Oliver interpretaba ahí al presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, no estaba especialmente dotado para los escenarios, pues odiaba que le dieran órdenes. Si un director comenzaba a gritarle, se volvía mucho más ingobernable, sin contar la poca amistad que se generaba entre Oliver y el resto de los chimpancés, diría más tarde DeCrew. En 1987, DeCrew lo vendió a Bill Rivers, otro entrenador de un parque de animales. Había oído muchas historias sobre él, decían que era medio humano, pero cuando al final pude tenerlo frente a mí, lo que más me impresionó fue su naturaleza amable y gentil. Las personas le encantaban. Por las mañanas solía llevarle a dar un paseo por el parque antes de que llegara el público. Le gustaba mucho ir cogido de mi mano. Estaba miope y no veía demasiado bien, así que siempre permanecía muy pegado a mí, diría Rivers en entrevistas posteriores. Según Rivers, en 1989 lo entregó por un precio aceptable a unos laboratorios de Pensilvania, los anteriormente citados Berkshire Corporation. Les dije que si era para inyectarle algún cáncer o el virus del SIDA, no iba a venderlo, pero ellos me aseguraron que lo querían para estudiar su sangre. Siempre me ha quedado la duda de si obré bien, declaró Rivers.
Oliver pasó 7 años en la Berkshire Corporation, aunque nunca llegó a ser utilizado en estudios de laboratorio, así que estuvo la mayor parte de ese tiempo sentado en su jaula. En estos años se le realizaron más estudios y, como los hechos en Japón, se registró que Oliver poseía 48 cromosomas como los simios, no 46 como los humanos, así que se descartó toda posibilidad de alguna mezcla entre especies o que Oliver fuera una anomalía genética. Al menos, genéticamente hablando, Oliver era un chimpancé común. Estar sentado en una jaula tan pequeña durante tantos años le ocasionó atrofia muscular y artritis, a tal grado que todo su cuerpo temblaba constantemente. Debido a estas condiciones, Oliver perdió su habilidad de caminar en dos patas y comenzó a desplazarse sobre sus nudillos, como un simio común. También se concluyó que el chimpancé pertenece a la familia de los Pantroglodites, un tipo de chimpancé muy poco común en África que habita en Gabón. Solo el 2% de los simios que se traen a América pertenecen a esta rara estirpe. Por eso, los demás simios lo rechazaban, debido a su olor tan distinto. La única duda que quedó por dilucidar era si su aspecto o su facilidad para caminar erguido, cuyo origen puede ser simplemente el entrenamiento repetido durante su infancia con la familia Berger, se debía a algún tipo de mutación. Pasaron 20 años desde sus primeras apariciones como el eslabón perdido, hasta que el 1 de abril de 1996, Wally Sweat, director del centro Primarily Primates, una reserva para animales situada al norte de San Antonio, Texas, y después de realizar arduas gestiones, logró que la empresa de investigación científica Berkshire le cediera a Oliver y a otros 112 chimpancés para alojarlos en su refugio, en lugar de ser utilizados en experimentos médicos. Finalmente, el 2 de junio de 2012, Oliver fue encontrado sin vida en su hamaca, acompañado por su compañera, una chimpancé llamada Raisin. Posteriormente, fue cremado en una ceremonia especial y sus cenizas fueron esparcidas en el santuario donde vivió sus últimos 14 años. Ya te mencioné antes que Oliver no era ninguna anomalía de ningún tipo dentro de los primates. Sin embargo, el hecho de que caminara erguido en dos patas como un hombre y su extraño aspecto, además de sus raras costumbres, más parecidas a las de un humano que las de un simio, levantó varias teorías que hasta la fecha buscan explicar el fenómeno y el milagro de la existencia de Oliver. Oliver como híbrido. Los chimpancés y los humanos se encuentran muy estrechamente relacionados, presentando un 98.4% de su ADN en común. Esto permite especular con la posibilidad de individuos híbridos, a pesar de que el número de cromosomas difiere entre ambas especies. Ejemplos reales de hibridaciones entre especies de mamíferos son la mula y los ligres. Los ligres son la descendencia híbrida de un león y un tigre. En este último, incluso un ligre hembra puede ser fecundado, a pesar de que los leones y tigres son considerados especies separadas. Según la hipótesis del híbrido, Oliver habría sido producto de una relación zoofílica o el resultado de un experimento. Oliver como simio mutante. Oliver sería un chimpancé nacido con una mutación espontánea que le otorgaba similitudes con los seres humanos, lo cual podría ayudar a explicar la evolución del hombre. Oliver como miembro de una especie nueva. Oliver habría sido un espécimen capturado que correspondería a una nueva subespecie de chimpancé o especie de primate. Incluso, algunos criptozoólogos postulan que puede ser el eslabón perdido de los humanos y el origen de las muchas leyendas de hombres mono en África. Oliver como chimpancé. Los rasgos físicos de Oliver no parecen estar fuera del rango normal de variación de la especie Pantroglodites. Los rasgos de comportamiento y su inteligencia, por otra parte, podrían haber sido exagerados, algunos de hecho inventados por quienes lo exhibían, lo visitaban o le hacían reportajes. Hoy en día se conocen, de todas formas, bastantes casos de chimpancés muy inteligentes. En cuanto a la bipedestación, es una capacidad natural de todos los chimpancés, aunque se cansan con facilidad, y lo utilizan con relativa frecuencia, los bonobos. Se dijo que Oliver siempre utilizaba esta forma de locomoción, aunque la veracidad de esta afirmación es difícilmente comprobable. Podría haber sido entrenado para caminar de pie, o quizá fue el fruto de un aprendizaje espontáneo. Ahora, para concluir, te presento algunos otros casos históricos, menos populares y menos documentados, de otros humansees o humancés.
El primero es uno que relata San Pedro Damián en el siglo XI en De Bono Religiosi Status et Variorum Animatium Tropologia, donde relata el caso del conde Gulielmus, quien tenía un querido mono que se convirtió en el amante de su esposa. Un día, el mono se volvió loco de celos al ver que el conde se quedaba con su esposa y por ello lo atacó fatalmente. Damián afirmó que le fue narrado este incidente por el Papa Alejandro II y se le mostró una criatura nombrada Maimo, que, según ellos, era la descendencia de la condesa y el mono. Otra historia es sobre un chimpancé común que se impregnó con esperma humano en un laboratorio en China, pero la cría fue muerta antes de ocurrir el nacimiento, producto de una revuelta. Se dice que en la década de 1920, el biólogo soviético Ilya Ivanovich Ivanov llevó a cabo una serie de experimentos para crear un híbrido. Trabajando al principio con esperma humano y hembras de chimpancé, ninguno de sus esfuerzos logró terminar en un embarazo. En 1929, organizó un conjunto de experimentos que involucraban esperma del mono y voluntarias humanas, que fue retardado producto de la muerte de su último orangután. Una historia similar, informada por el Dr. Gordon Gallup, psicólogo de la Universidad de Albany, declaró que un híbrido humano-chimpancé había sido engendrado con éxito y nacido en el viejo Yerkes National Primate Research Center en el Orange Park, en Florida, Estados Unidos, pero fue destruido poco después por los científicos, debido al debate moral que contraía el nacimiento de esta cría híbrida. Su testimonio no pasaría del de un profesor excéntrico que ha querido tener sus minutos de gloria, si no fuera porque Gallup cuenta con un importante prestigio en el mundo del estudio animal, gracias a sus experimentos sobre cómo los simios se reconocen a sí mismos en un espejo. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Oliver en realidad era un simio superior que mutó, a pesar de que las pruebas demuestren lo contrario? ¿Consideras descabellado que un ser humano pudo haber procreado con un chimpancé y el producto de esta relación fue la que encontró el hermano de Berger en 1960 en la jungla del Congo? Sin duda, la historia de Oliver es muy triste. El caso de un simio humano que hizo que el hombre perdiera su humanidad al exhibirlo como espectáculo y confinarlo a una jaula que lo dejaría lisiado por el resto de su vida. Sin duda, algo que traería un debate moral hoy en día. Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. En la descripción encontrarás los links a mi cuenta de Instagram, de Facebook, a mi canal de Twitch y mi correo electrónico. Esto fue El Grimorio de Riggs y el misterio del Human Sea, Oliver. Nos vemos en la oscuridad.